Ay, no, Ariel. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran retomar? Anterior, teórico, de la bibliografía. ¿No? Vamos a más. Bueno, en cualquier caso, me preguntan para esta semana tenemos primeros dos capítulos de Capital, de Marx, que todos hemos leído muchas veces, un poco que nosotros hemos efectivamente leído. Pregunto, ¿habían leído muchas veces esos primeros dos capítulos de Capital? Levanten la mano. Buenísimo. Entonces puedo hacer una entrada a esos dos capítulos sin explicar la textualidad específica de la teoría. O sea, hay dos o tres cosas que están más o menos comprendidas de la teoría del valor. ¿Cómo se produce valor? ¿Sí? Bueno, voy un poco rápido. Si nos atascamos o no entendemos, revolvimos. ¿Sí? La semana pasada, cuando vimos teoría de la reproducción, yo he insistido un poco en esto de prestar atención a distintas temporalidades que aparecen al análisis. Hoy había planteado dos, que son dos que al cruzar se encuentran operando en Marx. Una que se llamaba temporalidad o análisis del mecanismo y otra que se llama temporalidad o análisis del resultado. Y que la podíamos ver funcionando de diversos modos en distintos textos. Cultura biológica en general, formación ideológica. Y las vamos a ver ahora distribuidas en estos capítulos del Capital que retomamos esta semana y la semana que viene. Yo diría que en términos muy generales, cuando hablamos de teoría del valor, con ese modo como Marx elige comenzar ese larguísimo ensayo, que va a ser inconcluso, por cierto, que va a ser el Capital, comienza colocándose en una temporalidad del mecanismo de funcionamiento de un modo de producción. Mecanismo sumamente abstracto que más explica desarrollando la teoría del valor. La bolsa, además, no deja de ser el materialismo histórico, no deja de ser una teoría de la historia. No es que este mecanismo flote del cosmos. Es la forma que tiene una cierta sociedad en la historia de la humanidad. La sociedad la llamamos sociedad capitalista. Pero en este capítulo Marx no está estudiando cómo es el proceso de advenimiento de esa sociedad. Eso lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos el capítulo 24. Lo que Marx intenta pensar en este capítulo, podríamos varios, los primeros capítulos de Capital, es un conjunto de hipótesis que nos permitan entender cómo funciona, qué forma tienen las relaciones sociales en el capitalismo. Se lo entiendo. Entonces, es importante tener presente esa distinción que habíamos señalado la semana pasada entre modo de producción y formación social. Lo que vamos a abordar ahora es un modo de comprender eso que Marx llama modo de producción capitalista. Y que en la historia nunca vamos a ver de modo puro, en persona, sino funcionando en formaciones sociales específicas. Nunca solo, siempre combinado con otras formas de relaciones sociales.
Pero sí podemos advertir que es un modo tendencialmente dominante, que conforme avanzan los siglos, esta forma de relación social va logrando captar diversas dimensiones de la vida social de la experiencia humana. La vamos a abordar, sin embargo, aquí, desde el punto de vista de su funcionamiento. Partiendo de esa idea, que es una idea básica de la idea del materialismo histórico, que es el primer hecho histórico es la producción, cómo los hombres y mujeres se organizan socialmente, cooperan socialmente para producir los medios de su propia subsistencia. Entonces, cuando estamos hablando de un modo de producción, estamos hablando de eso, de la forma que tienen las relaciones sociales en la medida en que ellas permiten la existencia material de una sociedad. Lo que vamos a hacer es vamos a intentar abordar este capítulo, estos dos capítulos, primero y segundo del Capital, intentando comprender ese mecanismo de funcionamiento, pero articulándolo además con lo que venimos armando como recorrido con los otros textos, ¿sí? Con el problema de la ideología. Y con esa otra tesis que trae Husserl es que el materialismo histórico se produce como problemática teórica, en tanto está en la medida en que constituye una ruptura con el humanismo. El humanismo como explicación de la vida social. Para eso, recuerdo algo que dije, ya no recuerdo en clase, pero señalando la diferencia entre un modo de comprender el ser y que esa ruptura con el humanismo era, decíamos, entre otras cosas, una ruptura ontológica, porque para pensar la historia, para pensar la sociedad, no parte de una teoría del ser como conciencia, como ser consciente, una teoría de la naturaleza humana, del ser como ser consciente, sino que parte de una concepción relacional e histórica, material, del ser como producción. Por lo tanto, no vamos a poder partir de una antropología, de una definición de lo que los hombres son, para explicar cómo funciona económicamente la sociedad capitalista. No vamos a decir, bueno, los hombres son naturalmente competidores entre sí, o racionalmente buscan satisfacer sus necesidades, son individuos de necesidades, entonces se organizan para satisfacer esas necesidades. No vamos a decir eso. No vamos a partir de la teoría del individuo y de la acción individual para explicar lo social. Vamos a partir de una idea de producción, es decir, una existencia no individual, sino social y material de las relaciones sociales, podríamos decir transindividual, lo que se produce históricamente entre los muchos individuos, entre las masas sociales. Transindividual. Transindividual. Y desde esa perspectiva material, social, relacional, vamos a intentar explicar ese lugar del individuo sujeto como efecto y no como objeto. Entonces, esta es nuestra hipótesis de lo. Marx no está diciendo que no hay individuos empíricos en las sociedades, no está diciendo que no hay sujetos, está diciendo que ese no es el punto de partida para entender cómo funciona la sociedad, sino que la existencia de esos individuos como sujetos se entiende cuando pensamos cómo funciona esta sociedad
en sus procesos y relaciones de conjunto. Por eso, el individuo sujeto es un efecto y no una causa. Y es el efecto que resulta de una causalidad histórica y material. Ahí vemos esos tres movimientos de ruptura que señalaba Husserl cuando decía: Marx rompe con el humanismo, primero porque describe el humanismo como teoría explicativa, segundo porque advierte que el humanismo es idealista y se corresponde con intereses sectoriales, con una cierta relación de dominación, por lo tanto, funciona como una ideología dominante. Y tercero, por lo tanto, podemos tomar el humanismo como matriz ideológica y producir una teoría positiva de la ideología partiendo de las relaciones sociales e históricas. Y eso nos va a permitir explicar el funcionamiento también del humanismo como efecto ideológico. Pero dijiste primero por qué idealista y segundo. ¿Cómo? Dijiste primero por qué idealista y segundo por qué. Primero, que Marx cree de sus elementos, de su fuerza teórica. Porque explica, el humanismo lo explica porque es ideológico. Segundo, es ideológico porque es idealista y porque se corresponde con unos ciertos intereses sectoriales, una cierta forma de ideología dominante de una sociedad burguesa. Y tercero, puede ser explicado como una ideología si partimos de la historia, si partimos de las relaciones sociales materiales. Esto quiere decir que podemos explicar material y objetivamente esa dimensión imaginaria en la que el sujeto funciona como causa de sí mismo. Podríamos decir de otra manera que los individuos nos percibamos como sujetos, orígenes de nuestras acciones, orígenes de nuestras decisiones y de nuestras ideas, tienen una relación necesaria con el funcionamiento material del modo de producción material. En ese sentido, podríamos pensar que hay una suerte de materialidad de los materiales. Veíamos cómo que está relacionada con distintos regímenes de materialidad, con un orden de la materialidad significante o inclusiva, con la atención y con la idea de aparatos ideológicos. Veíamos también que hay una dimensión de la materialidad que es mutual, de los gestos, de los comportamientos, de los cuerpos, regulados en instituciones. Y ahora vemos que eso se inscribe además en una dimensión de materialidad social e histórica que tiene que ver con la forma como se organizan las relaciones sociales para la reproducción material de la existencia. Todo esto está supuesto en las primeras páginas del Capital, cuando Marx dice que va a analizar la célula mínima del modo de producción capitalista. Y que esa célula mínima la va a llamar forma de mercancía. Lo que no está diciendo Marx es que va a analizar el modo de producción capitalista a partir de una célula mínima que es el logo económico o el individuo de necesidades. Eso es lo que Marx no hace. Y que no haga esto nos permite decir todo lo que dijimos en este momento.
forma parte del individuo como célula de la sociedad, eso que considera la célula de la sociedad, más allá de lo que no sobre la metáfora, es una forma mínima, la forma mínima de las relaciones sociales. La forma valor o forma mercancía es una forma de las relaciones sociales. Entre otras cosas, Marx impugna esa idea de el individuo como origen o como célula mínima de lo social, cuando dice que al participar individualmente de las relaciones sociales y del modo de organización material que las obtiene, los hombres no saben que reproducen su propia explotación. Repito, al participar individualmente, subrayo, individualmente, en tantos individuos, desde su experiencia y vivencia como individuos sujetos, al participar individualmente de las relaciones sociales y del modo de organización material que las sostiene, los hombres no saben que reproducen su propia explotación. Ahí encontramos algo que ya venimos trabajando mucho, reiteradamente, es que el lugar del saber individual es un lugar de desconocimiento de los seres sociales. Lo que hacemos en tanto que individuos opera de modo práctico un desconocimiento. A ese desconocimiento, que por ejemplo lo llamaba el teatro de la conciencia. La ilusión del sujeto como causa de sí mismo. Althusser lo llamaba el sujeto biológico. Pero, ¿qué quiere decir Marx aquí? Hoy vamos a hacer una primera lectura, un poco superficial, y decir, bueno, lo que Marx está diciendo es que ese lugar de la conciencia individual es un lugar ilusorio, un lugar que no tiene ninguna relevancia histórica y social. Que lo único que importa es el mecanismo ciego de la estructura económica. De hecho, gran parte de las críticas que se han hecho a la reflexión marxista viene por ahí. El economicismo ciego, para desvalorar al sujeto, que no puede pensar, rol de los hombres, la política, la historia, el emocionalismo, un absoluto primado de la estructura sobre las prácticas, pero nosotros vamos a hacer otra cosa, siguiendo una lectura de variedad, está por ahí la bibliografía complementaria, es que lo que Marx está diciendo es que el funcionamiento de las relaciones sociales bajo la forma mercancía nos permiten pensar otra relación entre objetividad y subjetividad. Otra relación que ¿cuál? Otra relación que una teoría que ya teníamos, que ya tenía la filosofía moderna y que además se nos impone en nuestro pensamiento práctico, que es que la forma de la objetividad, sus coordenadas del tiempo y el espacio, dependen de una hipótesis de sujeto trascendental. Las categorías trascendentales a priori del conocimiento de Kant dicen eso, que el tiempo y el espacio son dos coordenadas del conocimiento humano y que es a partir de ellas que se puede producir
una teoría de la objetividad del mundo. Marx lo que va a traer es otra teoría de la objetividad. Va a decir que hay una dimensión de la objetividad que es histórica, que es el resultado de una construcción histórico-social, y que por lo tanto eso supone una redistribución histórico y socialmente construida entre lo que es objetivo y lo que es subjetivo. No es entonces una anulación de lo subjetivo, sino una explicación materialista e histórica de cómo se produce la división entre lo objetivo y lo subjetivo. De cómo se produce la división entre esa experiencia de interioridad, que es el pensamiento de un sujeto, y eso que se presenta como un mundo exterior de objetos, de relaciones objetivas, de leyes naturales. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo es que la concepción del tiempo y el espacio son construcciones históricas. Es algo que no es tan difícil de comprender para quienes ya hemos transitado en alguna parte de la carrera de comunicación. El tema es qué tipo de construcciones históricas. ¿Son ideas? ¿Son culturales? ¿Son construcciones políticas? No, más así, son construcciones materiales que se relacionan con el modo en el que la sociedad organiza su producción y reproducción. Sí. Perdón, ¿han entendido de la concepción del tiempo y del espacio? ¿Qué parte? Bueno, dame un ratito porque voy a volver todo. ¿Sí? En principio pensémoslo de esta manera. Hay una primera organización del espacio que se distingue entre el espacio interior, todo lo que es subjetivo, experimentado por el espacio de exterioridad, y todo lo que es el mundo es una objetividad que está allá afuera. No es una demarcación del espacio. El mundo es eso que me rodea, la concepción del espacio. Ahora vamos a ver que hay una concepción del tiempo también. Y es fundamental en la teoría del valor de Marx pensar, de hecho, es lo que Marx dice en la Grundrisse, unos años antes de la escritura del Capital, cuya primera edición es de 1867, dice que nosotros tenemos Marx dice que el capitalismo es un modo de organización del tiempo, ¿sí? La economía del tiempo. Efectivamente, muchos de los que han pasado, por ejemplo, por seminario de informática y sociedad, vieron que hay una concordancia histórica en un modo de concebir el tiempo como un tiempo continuo, cuantificable, medible, en unidades regulares abstractas, que es concomitante con la consolidación del capitalismo, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, por eso decía yo, no es tan ajeno a nosotros entender que tenemos una construcción histórico-social. Ahora, lo que más va a agregar a esto es que, ¿cómo se explica? ¿Cuál es la lógica de esa construcción? Bueno, a la lógica de esa construcción, de esa organización histórico-social del tiempo, Marx lo va a llamar modo de producción capitalista. Pero volvamos a lo que estaba intentando hacer, que era trazar un puente entre eso que veníamos repitiendo de diversas maneras de crítica del humanismo con la teoría del valor.
Podríamos decir que lo que nos permite pensar más con esta teoría del valor es que la forma conciencia, insisto, la forma conciencia es un espacio de interioridad. Un sujeto es un espacio de interioridad, como recortado del mundo objetivo, desde el cual miramos el mundo. Es una organización espacial de nuestra experiencia, ¿sí? Se apoya, sí, y esta es la tesis fuerte, se apoya en relaciones sociales que no son conscientes. Repito, la forma conciencia se apoya en relaciones sociales que no son conscientes para los hombres que las protagonizan. Pero hay algo más. Materialmente, esa inversión de causa por efecto, de la forma conciencia hacia efecto de las relaciones sociales, no su causa, esa inversión es necesaria para el funcionamiento de las relaciones sociales. Podemos hablar de un desconocimiento estructuralmente necesario. Un desconocimiento estructuralmente necesario no es un desconocimiento inevitable. Es más bien una teoría de conocimiento basada en la transformación de las relaciones materiales. Insisto, si el desconocimiento es necesario a una forma de organización social, ¿cómo podemos conocer? Y transformando las relaciones sociales. Porque ese desconocimiento no tiene que ver con lo sabido o lo no sabido. Marx dice en un momento que los hombres no lo saben, pero lo hacen. Y no está diciendo con eso que porque los hombres no saben que reproducen su propia exploración, entonces la reproducen. Porque no lo saben, lo hacen. No está diciendo eso. Está diciendo que lo hacen. Y al hacerlo, producen de modo práctico su desconocimiento. En este sentido, decíamos, ese lugar del yo, de la conciencia, ese espacio de interioridad del individuo como sujeto, es materialmente imaginario. Y vamos a ver que esa idea de la materialidad del imaginario va a aparecer en un apartado dentro de este capítulo, como que nos trae de vuelta una suerte de teoría de la ideología más, pero que no es ya una teoría que se toma el trabajo de debatir con Feuerbach, con Stirner, con las distintas formas de humanismo, de idealismo. Directamente es una teoría que intenta conceptualizar cómo en el funcionamiento material de las relaciones sociales capitalistas se produce la captura imaginaria de los individuos. Sí. Ese lugar del yo que es materialmente imaginario, digamos, en este estado de las relaciones sociales, por esta inversión justamente, ¿no? Es que es una forma de conciencia de estas relaciones sociales. Perfecto. De hecho, podríamos decir que hay que el momento en el que aparece esa figura del sujeto como interioridad, como espacio interior, ¿sí? Que lo encontramos en la filosofía de Descartes, es el momento en el que se está produciendo toda una transformación mundial que va a dar lugar a la consolidación de la mujer. Porque pone en cuestión no unas ciertas categorías, unas ciertas teorías, sino lo que conmueve la forma misma de pensar, la materia de pensamiento de la filosofía moderna. Es que partimos del sujeto, hay un sujeto, entonces podemos
conocer, podemos explicar, podemos ver una teoría de la naturaleza, podemos tener una objetividad. Y Marx lo que está diciendo es, para explicar el sujeto hay que tener una teoría de objetividad histórica, objetividad social, históricamente confundida. Pero esa objetividad social históricamente construida no viene de la filosofía. Es una teoría que funciona de modo práctico. Una objetividad que funciona de modo práctico. ¿Dónde? En las relaciones de intercambio. Entonces decía que Marx ya no está, con el tipo de mercancía, lo que vemos es que ya no está interesado en debatir con el idealismo o el humanismo, sino en producir la teoría de la base material de las relaciones sociales que se articulan materialmente con la ficción del individuo sujeto y que la vuelve una ficción necesaria. Esto supone distintas cosas. La primera cosa es que no alcanza con decir que el individuo sujeto es una ficción. Lo que hay que hacer es explicar la trama material de las relaciones sociales en las que esa ficción toma forma y funciona. Pero esto entonces también supone cómo se consigue la crítica del materialismo histórico. ¿Cómo se consigue un programa de la crítica? Y también cómo se consigue la crítica. Porque entonces, por ejemplo, si entendemos así este capítulo del Capital, no va a alcanzar con decir que en el capitalismo las relaciones humanas se cosifican y los hombres en su naturaleza humana pierden su vida humana porque forman a ser parte de un engranaje, de una máquina. Tampoco vamos a decir que el truco del capitalismo es que el trabajo se enajena porque pierde sus rasgos de trabajo humano. Porque todas esas concepciones, que no son falsas, está bien, todo eso sucede en el capitalismo. Pero el problema es que trafican una teoría de la naturaleza humana como ser consciente. Alcanzaría con volver al hombre su humanidad para terminar con el capitalismo. Y lo que está diciendo Marx es que la idea misma que tenemos de hombre, no como idea, sino como nuestra conducta práctica y social, esa idea de que somos individuos humanos, naturales y ajenos a las relaciones económicas, y que entramos a ellas y salimos de ellas cuando nos conviene o cuando nos gusta, eso es una ficción que forma parte de esa malla material de las relaciones económicas. Vamos por pasos. Si decimos que lo que Marx está tratando de mostrar es que entre las relaciones prácticas, mercantiles de la sociedad capitalista funciona una concepción de la objetividad social, un tipo de objetividad. Y que esa objetividad se explica a través de la forma mercancía. Lo primero que hay que entender es que eso que forma parte de las cosas de nuestro mundo responde a una forma de objetividad. Una forma de objetividad que Marx va a decir es doble. ¿Vale? Y la objetividad se forma por la mercancía, porque la mercancía es la célula inicial.
Ahora vamos a explicar eso. ¿Por qué lo llamamos objetividad? Vamos primero. ¿Sí? Es objetividad doble. ¿De qué manera se nos presentan las cosas de nuestro mundo? Además va a decir, por un lado, como objetos de uso, para satisfacer necesidades. Ahora, en tanto que objetos de uso son cosas, y más o menos. Porque esas cosas ya suponen un carácter de objeto. Por ejemplo, la necesidad de alimentar se satisface con objetos socialmente construidos. Esos objetos, en función del tipo de la sociedad, pueden ser dos palitos, ¿sí? Objetos que sirven para alimentar. Puede ser una bolsa de papel, la que te dan en el Starbucks con el sanguchito, o puede ser una lanza porque tenés que cazar tu comida. ¿Sí? Entonces, la dimensión del uso es una dimensión de objetividad, porque supone que hay una trama de relaciones que es la que confiere a esa cosa su sentido social. Ahora esa es una dimensión de la objetividad. Pero en nuestra sociedad no funciona produciendo objetos de uso. Pensar que nuestra sociedad funciona económicamente produciendo objetos de uso es no entender cómo funciona nuestra sociedad. No entender cómo funciona el modo de producción capitalista. En el modo de producción capitalista se incorpora a esa objetividad utilitaria del uso que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades, otra que Marx va a llamar no ya valor de uso, sino valor de cambio. En el valor de cambio ya no tenemos una relación del objeto con su usuario, mediada por relaciones culturales y demás, sino que tenemos una relación entre objetos que son intercambiables, pero que está mediada por relaciones sociales. Relaciones sociales que imponen las reglas del intercambio. En ningún caso, ni las relaciones de uso, ni las relaciones de cambio, son relaciones simples. La relación de uso entre el usuario y el objeto está mediada por relaciones culturales. La relación de intercambio, ya vimos dos relaciones entre cosas que suponen relaciones sociales. Entonces, habrá que pensar que estamos hablando de relaciones con relaciones, ¿sí? Cuando hablamos de esta complejidad histórico-social. Para explicar lo específico de la forma que adquieren las relaciones sociales en la sociedad capitalista, va a partir de una escena muy básica de intercambio, ¿sí? Una cosa es intercambiar por otra. Y una escena de cambio, ni siquiera se toma la molestia de empezar por el dinero. De alguna manera lo que estoy diciendo es que el dinero no es el principio explicativo de la sociedad capitalista. Es un efecto también. Y es una materialización de esta complejidad social. Vamos por partes. Decimos relación a relación. ¿Por qué? Porque cuando intercambiamos un violín por 3 bicicletas, estamos suponiendo una intercambiabilidad
intercambiabilidad entre esos objetos, algún operador de traducción, algún término de equivalencia, ¿no? Más allá de la magnitud, es decir, de la cantidad de objetos, la magnitud de valor que atribuyamos a cada uno de esos objetos, ¿no? Si decimos un violín con 3 bicicletas, estamos entendiendo que la bicicleta vale menos que el violín, ¿no? 1 con 3, la magnitud, 1, magnitud 3, ¿no? Pero antes de cuánto se intercambia por cuánto, lo que tenemos es un supuesto básico que es que son intercambiables, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en virtud de qué son intercambiables? Bueno, no es una invención de Marx, la economía política clásica, ya lo había dicho, son intercambiables en función de que tienen, de que son igualmente productos del trabajo humano. Entonces, esa relación de intercambio no es una relación simple, es una terceridad, supone una equivalencia, y el operador de esa equivalencia es el trabajo humano. Ahora, cuando esa equivalencia se produce de modo práctico, real, en cada uno de los infinitos miles y miles de intercambios que hay en una sociedad de mercado, lo que se opera es una equiparación de los distintos trabajos. Porque el trabajo humano es una abstracción. Los procedimientos técnicos, sensibles, cualitativos, singulares, particulares de hacer, fabricar una bicicleta no tienen nada que ver con los procedimientos técnicos, sensibles, cualitativos de un luthier o de un violín. Llamarlo a ese trabajo humano supone una abstracción. Una abstracción de todas esas cualidades sensibles, de todos esos aspectos cualitativos que tiene el desarrollo de cada uno de esos trabajos. Entonces, primer dato importante para esta teoría de la objetividad, en las relaciones de intercambio se produce la abstracción de los rasgos cualitativos de los trabajos. ¿Para qué? Para que esos trabajos sean medibles socialmente para poder funcionar como términos de intercambio de todos los productos de los distintos trabajos. ¿Repito? Es como lo que mencionábamos del tiempo en informática, ¿no? O sea, el doctor. Bueno, tiempo que se produce la abstracción para que sea todo igual. Sí, exactamente. Porque el tiempo, yo iba a repetir, pero no voy a dar un paso más. El tiempo es justamente esa unidad abstracta que hace posible que dejemos de lado todas las características sensibles, cualitativas de los trabajos y los volvamos equivalentes e intercambiables. Eso no responde a una filosofía del trabajo y a una filosofía del tiempo. Eso existe antes que cualquier filosofía en las relaciones sociales mercantiles. Lo que se va configurando a medida de que las relaciones sociales van tomando la forma de relaciones mercantiles es una concepción práctica y objetiva del tiempo. El tiempo, un tiempo abstracto, que va a dejar de responder, por ejemplo, a determinaciones naturales. No va a durar más un mes porque es una X estación, ni va a durar menos porque está relacionado con la cosecha. No van a durar más los días porque son más largos, porque es verano, y menos porque son más cortos, porque es invierno. El tiempo va a ser el tiempo de la producción, que es un tiempo uniforme, segmentable, regular,
estable. ¿Por qué? Porque es el tiempo que va a funcionar como unidad de medida de trabajo, como forma de abstracción práctica de todos los trabajos que los vuelve intercambiables entre sí. Ahora bien, por un lado tenemos que esto es así, funciona de esta manera en la operación práctica del intercambio. Lo pensemos, no lo pensemos, tengamos la teoría de esto, no la tengamos, ¿cómo intercambiamos? Prácticamente, 10 pulóveres por un caballo, estamos movilizando de modo objetivo esta concepción del tiempo. Ahora, ¿qué más falta de una escena de intercambio básica de trueque, podríamos decir incluso, que quita el hueso de la persona? Quiere explicar su lógica de funcionamiento. No quiere decir que toda sociedad con mercado es una sociedad capitalista. No alcanza que haya mercado, porque mercados hubo, qué sé yo, las sociedades feudales, en distintos momentos de la antigüedad. Sí, los persas, por ejemplo, intercambiaban. Marx está diciendo que esta relación es la célula básica de una sociedad. Entonces estamos hablando de un tipo de sociedad donde todas las relaciones sociales tienen tendencialmente de esta forma. ¿Cuándo es posible esa sociedad? Cuando también tiene esta forma de mercancía el propio trabajo humano. Solamente cuando existe lo que podemos llamar una masa de hombres libres, es decir, una masa de hombres y mujeres desposeídos de los medios de subsistencia, como tenían, por ejemplo, los siervos de la gleba, en una sociedad feudal donde la tierra no era una propiedad, o como tenían las sociedades esclavistas, donde los propios hombres y mujeres eran ellos mismos instrumentos de trabajo, medios de producción. No hay una separación entre los hombres y los medios de producción en esas sociedades. Cuando en determinado momento de la historia, que vamos a trabajar la semana que viene, se produce un conjunto bien variado de acontecimientos y procesos que concluyen en que exista una masa de hombres libres que venden su fuerza de trabajo. Entonces es posible pensar que estamos ante una sociedad cuyas relaciones sociales tienen la forma mercancía. La forma mercancía no es la objetividad de las cosas, es también la objetividad de las relaciones sociales. ¿Sí? O sea, la diferencia entre una sociedad precapitalista donde existían mercados y la precapitalista es que las relaciones y el trabajo adquieren el carácter de mercancía. Así es. O sea, es la objetivización del ser humano, básicamente. No. Sí. En esta, hay una lectura que dice eso. ¿Sí? Lo que yo decía antes, la crítica de decir que en realidad la explotación económica del capitalismo tiene que ver con la cosificación de los seres humanos. Los seres humanos pierden su rasgo de humanidad, el sujeto se convierte en cosas. La división sujeto-cosa es una división muy antigua. Por ejemplo, en la antigüedad clásica, sujeto del ciudadano, cosa del Estado. ¿No? El sujeto es el que se gobierna a sí mismo.
Entonces hay una distinción que es cultural, que es histórica, que es subjetiva una cosa. Entonces, bueno, ¿qué diría en el capitalismo? En el capitalismo los sujetos se cosifican. Y ahora es un ramo de mayoría. ¿Y qué es lo que dice Marx? Tal como lo estamos leyendo, ¿es una lectura posible? No, hay una producción de subjetividad, hay un modo de subjetivación capitalista. ¿Sí? ¿Cuál es esa forma? Bueno, la personificación de las relaciones sociales de los sujetos como propietarios. Como propietarios de su fuerza de trabajo, sí, sería una suerte de autocosificación, en todo caso. Pero ahí hay un principio organizador que es el sujeto libre, consciente, que vende libremente su fuerza de trabajo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque lo que está suponiendo esta mirada es que no alcanzaría con recuperar la conciencia, la libertad y ver claramente que somos sujetos explotados para decidir los capitalistas. Porque esa explotación, esa sujeción, primero, es estructural, es la forma misma de las relaciones sociales en las que vivimos, pero además nuestra conciencia libre forma parte de esa conciencia social. ¿Sí? ¿Cuál es el operador del trabajo como mercancía? El trabajo tiene un precio, ¿sí? Es el precio, un salario. Eso es algo que forma parte de la economía política clásica. No es un descubrimiento de Marx. La economía política clásica dice lo que quiere la producción y mide la riqueza de las naciones, fuente de la riqueza es el trabajo. La economía política clásica da una definición de salario, de precio del trabajo. Dice el precio del trabajo, el valor del trabajo, es equivalente al valor de los medios de subsistencia necesarios para mantener y reproducir la población. ¿Cuál es? ¿Cómo se establece el precio del trabajo? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es el criterio con el cual se establece el precio del trabajo? La reproducción del trabajo. Marx lee y encuentra en esta misma definición algo que esa definición deja a la vista, pero de lo que no se hace cargo. La primera cuestión es que lo que se vende en el trabajo asalariado capitalista no es al trabajador, no hay que pagar a un trabajador. Lo que se paga es la fuerza del trabajo. Y es muy difícil, efectivamente, establecer la medida de la reproducción de la fuerza de trabajo. Porque la fuerza de trabajo como fuerza productiva no es divisible en individuos. El artesanado, el campesinado, el trabajo industrial como fuerzas productivas no se reducen a la energía vital de un individuo, de cada uno de muchos individuos, porque lo que se produce masivamente, colaborativamente, es mucho más. Entonces, la diferencia entre la producción colectiva y la unidad de medida individual la capacidad de producción colectiva del trabajo socialmente organizado y la retribución del precio del trabajo como gasto de fuerza individual, la diferencia se llama plus trabajo. Y es lo que se acumula como plusvalía y por lo tanto como capital. Entonces, hay un punto fundamental en el hecho de que la sociedad capitalista
trabajo es pagado individualmente, como salario individual. Que el trabajo sea remunerado de modo individual y que el modo como se establece esa remuneración tenga que ver con la reproducción de la vida y de la fuerza de los trabajadores, permiten que estructuralmente haya una diferencia que es apropiada por una parte de la población, que parte la que defienda los medios de producción. A eso más se llama prioridad. Son formas de desposesión y de acumulación de riqueza que se produce social y colaborativamente y que se apropia de modo particular por los sectores. En la sociedad capitalista, por ejemplo, el dueño de los medios de producción no tiene que hacerse cargo de todos los aspectos de la reproducción de la vida del trabajador. Como en el caso de las relaciones capitalistas, o como en el caso de las relaciones feudales, donde había que proveerle de casa, de una tierra para sobrevivir, para la manutención de su familia. Pero fundamentalmente la clave está puesta en ese desfasaje, en ese desajuste entre cómo se produce valor y cómo se retribuye el valor producido. Esa diferencia se llama valor. Y podríamos decir que de algún modo esa es una de las formas básicas de la lucha de clases. Históricamente, las demandas, las luchas de los trabajadores organizados han sido luchas por la colectivización de la demanda. Mostrarse como el cuerpo material masivo que produce riqueza. Mientras que las luchas de los sectores capitalistas han sido siempre por individualizar las demandas. Hay una contradicción entre esa dimensión colaborativa, operativa, social del trabajo y el principio de individuación del individuo como propietario que vende libremente su fuerza de trabajo. Esas formas colectivas e individuales funcionan al interior mismo del modo de producción capitalista, como una contradicción. El mundo confortista, el trabajo freelance y proyectizado y no sé cuánto. Pero si abren los diarios, hace 10 días que hay huelgas en las automotrices en los Estados Unidos, que pararon 35 fábricas en 20 estados, y está Biden agarrándose la cabeza y yendo a conversar con la Confederación de Trabajadores de Automotrices. Ayer o hoy, en Grecia sacaron una ley que modifica las condiciones de trabajo y propone jornadas laborales de 6 días semanales de 13 horas. Y además penaliza la huelga. ¿Sí? Entonces, la idea de que el principio contradictorio entre colectivización del trabajo e individualización de la demanda no permite pensar la coyuntura contemporánea es falsa. En todo caso, podemos pensar cómo esa lógica se combina con otras tendencias. Podemos pensar que, por ejemplo, mientras que países centrales, como Francia o Estados Unidos, se reinscriben lógicas de organización del trabajo, ¿sí? Porque la huelga de las automotrices lo que piden es mejora salarial, incorporación
regulación de trabajo, contratación formal de los trabajadores precarizados, régimen de pensiones y jubilaciones, ¿sí? Lo mismo que se disputaba en Francia el año pasado, mientras que en los países periféricos, como Grecia, lo que avanza son formas de precarización del trabajo, de individualización de las relaciones laborales. ¿Sí? Más fuerte, más fuerte. Lo que estoy diciendo es que el concepto de fuerza de trabajo no se puede pensar como la energía o capacidad de trabajo de un individuo. Sin embargo, que la energía se piensa de esa manera, porque la distribución es individual. Pero los procesos productivos no son individuales. Desde el origen del capitalismo no son individuales. Porque son procesos de indistinción de los trabajos individuales. ¿Bajo qué categoría? La categoría del tiempo abstracto. Porque no importa la individualidad del trabajo. Lo que importa es la forma social que adquieren los trabajos, que suponen cierta incorporación de tecnología, cierta forma de organización de la producción. Entonces, la riqueza se produce socialmente en ese entramado colaborativo. Colaborativo quiere decir bueno, profundamente competitivo, ¿no? Quiere decir igual. Colaborativo quiere decir que no es individual, que la producción es una suma de estos individuales. Lo que estoy tratando de demostrar es que materialmente, cada vez más claro, la producción capitalista funciona indistinguiendo los trabajos, pero que necesita simultáneamente la individuación del precio del trabajo. Por eso digo que no es casual que la forma de organización, la forma de lucha de los trabajadores hayan sido siempre recuperar algo de esa capacidad de presión colectiva y la forma de la lucha de los sectores capitalistas haya sido siempre intentar individualizar esa relación, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera? Aquí comienza el neoliberalismo, se eliminaron los convenios colectivos de trabajo, ofreciéndole a cada contratado no una carrera, un modelo de carrera, vos vas a tener de 14, 22 días de vacaciones, en realidad, son estrategias para fragmentar la negociación colectiva. Lo que está en el principio que funciona es justamente esta contradicción básica entre fuerza de trabajo como entidad colectiva y salario como precio individual de la fuerza de trabajo. Porque ese principio, ese desajuste que distribuye lo colectivo y lo individual de un modo particular es el que permite la existencia de la separación. Es la existencia misma de eso que Marx llama explotación económica. Porque no hay modos en que desde una idea individual lleguemos a una apropiación colectiva de la riqueza producida. ¿Se entiende? En los mejores salarios, en los más favorecidos, siempre funciona como principio la capacidad adquisitiva, es decir, la reproducción del trabajador. Siempre en la unidad de medida del concepto mismo de salario. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Repitiendo? ¿Qué es? ¿Cómo? Bueno. Pero entonces lo que decíamos, gracias a los escalones que subimos con la compañera, que hizo la pregunta, le ayudó a hacer como patadas del culo de la papá. Es importante esta idea de que ese proceso de indistinción de los trabajos es material y que funciona en la concepción misma del tiempo. El tiempo de la producción
es el resultado de un proceso de abstracción o de formalización del trabajo, la reducción de todos los aspectos del trabajo a una de sus dimensiones, que es la del trabajo como gasto de tiempo. Es el trabajo reducido a gasto de tiempo lo que permite equiparar todas las mercancías específicas. Incorporada la mercancía de las mercancías, porque es la gallina de los huevos de oro, del trabajo, de la fuerza de trabajo. Gasto de tiempo. Y esto supone una concepción del tiempo, donde el tiempo, decíamos, no está ya atado a los acontecimientos de la naturaleza o a los acontecimientos de la cultura, sino es un tiempo que se absolutiza, donde los acontecimientos se nos presentan como internos al tiempo. Esa medición del tiempo, el tiempo como un tiempo continuo, homogéneo, abstracto y absoluto, es el marco, el lenguaje general que da las coordenadas a los acontecimientos sociales. Ese es el tiempo de la producción, ese es el tiempo abstracto que existe materialmente en nuestra sociedad y que funciona como principio de objetivación de las relaciones sociales. Y entonces podríamos decir que si en el capitalismo hay alienación, esa alienación tiene que ver con este carácter abstracto del tiempo. Que organiza nuestra experiencia tanto en los aspectos sociales como en los aspectos subjetivos. Porque esa idea de tiempo absoluto, que es el encuadre general para la vida social, se impone a los individuos como una ley natural. Es imposible, materialmente imposible, vivir el tiempo como una construcción social. Desde el punto de vista de los individuos con los que tenemos, el tiempo es una ley férrea, natural, es inmodificable. Lo que más se encuentra entonces es que la forma material de las relaciones sociales se produce bajo la experiencia del tiempo, estructuras de experiencia social. Y son estas estructuras las que dan forma a la experiencia del sujeto. Sí. Que por un lado podemos pensar que el principio material de la continuidad social de la sociedad capitalista es esta experiencia social del tiempo, como un tiempo continuo, absoluto, que es un principio de objetividad que se impone como ley a los sujetos, a los individuos. Y que por lo tanto funciona como un principio de división de lo que es objetivo y de lo que es subjetivo. El tiempo de la vida
tiempo de la experiencia concreta, el tiempo del uso, son tiempos concretos. Tiempos concretos que se presentan como dimensiones fragmentadas de la experiencia, subordinadas a un tiempo social general que es continuo, que es abstracto, que es cuantitativo, mensurable y que se presenta como una ley necesaria, que no está sometida a la conducta ni a la voluntad del sujeto. En ese sentido, si podemos hablar de alienación, esa alienación es estructural. Es la división misma de la experiencia del tiempo entre tiempo abstracto y tiempo concreto, que existe en las relaciones materiales y sociales, que reproducen los individuos, pero que se les presenta como una imposición natural, completamente exterior. Sí. Muy bien. ¿Cómo? El tiempo concreto aparece desde el punto de vista de la cualidad de los procesos de trabajo. Y aparece desde el punto de vista de las dimensiones cualitativas de los objetos sociales. El problema es que en la sociedad capitalista esas dimensiones cualitativas están estructuralmente subordinadas a la temporalidad abstracta del tiempo de la producción. O sea, el tiempo abstracto es Una dimensión de las relaciones sociales. Una dimensión de las relaciones sociales. el tiempo abstracto es la dimensión de las se vuelve tiempo concreto. No, más bien lo que pasa es que los tiempos concretos se presentan como momentos de tiempo abstracto. O sea, la idea del tiempo como que estamos entendidos sería la abstracta. Te digo, claro, sí, por supuesto. Hay que pensar, por ejemplo, en una idea muy básica, una idea de gasto de tiempo. No se puede perder tiempo, hay que aprovechar el tiempo. El tiempo es dinero, ¿no? Ahí hay un supuesto que primero, el tiempo es una cosa que está ahí, en el marco de la cual ocurren los hechos, ¿no? No es el tiempo de los hechos, es un tiempo ajeno, alienado de los hechos. Un tiempo que corre por sí solo, ¿no? Bueno, lo que dice Marx es ese tiempo que corre por sí solo y que los hace correr, además, es el tiempo que existe en la producción. Es el momento en el que la producción se da a sí misma, la economía se da a sí misma, hay un principio de medida interna a ella y que le permite separarse de otras dimensiones de lo social, políticas, culturales, religiosas, por ejemplo, ¿no? Muchas sociedades es la religión la que establece los tiempos, no bajos, la cuarentena, la no sé cuánto, ¿no? Los tiempos del calendario, por ejemplo, no son meses con días regulares, ¿no? Son las estaciones de la cosecha, la estación de no sé qué. Es un tiempo sometido a acontecimientos que son acontecimientos cualitativos y que además están objetivados culturalmente, o religiosamente, o políticamente. Hoy vivimos en una sociedad donde todas esas dimensiones están. Podemos seguir celebrando Pascuas, Yom Kippur, porque soy, me parece, y no sé qué, pero todo eso es un feriado porque mañana hay que volver a trabajar y, ¿no? Subordinado a una concepción del tiempo continuo, medible, uniforme, regular. Es el tiempo de capital. Sí. Pero están regulados por otras cuestiones que supongo que la religión y demás también son tiempos abstractos, medidos por otra cosa.
Ahí acá lo debemos separar Claro, de la está muy bien. producción y le ponemos un nombre, pero Este tiempo es una abstracción, sí. Acá lo que Marx intenta mostrar es un tipo de abstracción particular que es cuantitativa. Una cuantificación del tiempo. Es un tipo de formalización, no solo una abstracción, sino una formalización del tiempo. porque los tiempos de la cosecha no son formales también, digo, tienen Porque están atados a el tiempo que tarda el trigo en crecer. También, después de la acción tecnológica, claro, eso se podría acelerar. pero tiene un límite de inversión. ¿Qué límite? La vida tiene un límite. No vamos a morir. Es un tipo concreto. Un día te morís. Es concretísimo. Bueno, la cosecha no necesita tiempo para crecer. Entonces hay una dimensión. Por eso, es muy buena esta pregunta, porque eso nos permite pensar que cuando hablamos de la totalización de las relaciones capitalistas, nunca deja de existir esa dimensión cualitativa. La formalización o la abstracción real del capitalismo, por ejemplo, esta abstracción cuantitativa del tiempo, se monta y fagocita tiempos concretos que se le resisten. Hay un momento en que el trabajador se muere, hay un momento en que tiene que parar para alimentarse, o ir al baño, que le pongan pañales a la cajera. Es un límite material, fisiológico, de un orden que no es, que te resiste un cachito a la lógica pura de la cuantificación, ¿no? Entonces podríamos decir, esa doble objetividad, valor de uso y valor de cambio, nunca se agota en el valor de cambio, porque el valor de cambio necesita el valor de uso, porque si no existe como tal, porque esa objetividad es una dimensión abstracta y cuantitativa que se monta sobre otra objetividad que es la de uso. Es política, cultural, ¿me entiendes? O sea, es una metodología, la teoría de Marx, la idea de abstracción del tiempo y trabajo abstracto, como una metodología, la teoría de Marx. Es más que una metodología, son hipótesis, son conjeturas de comprensión, son hipótesis explicativas. Y es lo que estaríamos hablando de ese gesto materialista. Sí, el gesto materialista, en este caso, tiene que ver fundamentalmente con pensar que esa concepción del tiempo no nace primero en una filosofía y se expresa en una cierta sociedad. ¿Sí? Marx no dice, hay una idea del tiempo que se expresa en la sociedad capitalista. Marx dice, tal como se organizan las relaciones sociales capitalistas, hacen funcionar una función del tiempo. Ese es el principio material. Empezar mirando cómo está organizada la sociedad, cómo funciona, cómo produce su vida y extraer las conclusiones como principios organizativos de esa sociedad. Lo que le permite pensar entonces que la sociedad capitalista, el objetivo no es la producción de riqueza, es la producción de valor. Lo que hace que una sociedad que sea capitalista, esta idea del modo de producción, no es aumentar la producción, producir más riqueza. Es producir valor. Es mantener y reproducir este principio del tiempo que permite organizar las relaciones sociales. Organizarlas de un modo que permite que un sector viva y se reproduzca extrayendo plus trabajo. Entonces, algunas características de esto que Marx llama fetichismo decíamos por un lado, no es necesario que exista moneda. La moneda, el dinero, es un operador más en este sistema de funcionamiento. Es un principio de organización del trabajo bajo un criterio objetivo de medición que es el tiempo abstracto. El dinero funciona, dice Marx, no como
la mercancía paradigmática, aunque se nos presenta como si fuera la mercancía paradigmática, sino que más bien es una mercancía más. Lo que pasa es que es una mercancía que cumple una función específica, que es que en el dinero el valor de uso es el valor de cambio. El uso del dinero es funcional como medida de traducción, encarnar el valor. Cuando una sociedad funciona el dinero de esta manera, insisto, funciona porque nuevamente dinero, la propiedad de acuñar moneda, es una propiedad que tuvieron distintas formas de Estado en la antigüedad. No, los reyes acuñaban moneda, pero la moneda funcionaba casi como una encarnación del poder político. Cuando el dinero funciona como encarnación del valor de cambio, adquiere la función de equivalente general. Que exista una mercancía que funciona como equivalente general, da cuenta de que en esa sociedad las relaciones de mercancía están suficientemente totalizadas, si totalizan las relaciones sociales. Es una sociedad en la que cada mercancía es intercambiable por otras, no solamente por otras existentes, sino por otras futuras. En ese sentido están totalizadas las relaciones de mercancía. De modo tal que, insisto, mercancía es la forma que adquieren las relaciones sociales, no la forma del producto del trabajo. Sino la forma que tiene el producto del trabajo producido bajo ciertas condiciones sociales. ¿Qué condiciones sociales? Y que haya trabajo libre y por lo tanto el trabajo sea remunerado como una mercancía más. Que los bienes sean intercambiables, que sean inajenables, que exista el concepto de propiedad. Que exista el trabajo libre quiere decir que el individuo sujeto sea concebido como propietario de bienes o propietario de su fuerza de trabajo. Que se produzca para el intercambio y no solamente para el abastecimiento. Y eso nos lleva al segundo capítulo, que nos permite terminar de redondear en qué sentido esta matriz de relaciones históricas, materiales, que son de ejecución práctica misma del tiempo abstracto, como estructura de mediación social, como forma de pensamiento, como experiencia del tiempo, suponen un principio de individuación. Desde el punto de vista de la producción, eso lo habíamos dicho la semana anterior, desde el punto de vista del funcionamiento de esta mediación objetiva de la producción por el tiempo abstracto, los individuos son soportes de relaciones de producción. No importa si el trabajador es Pedro, Juan o Manuel, no importa si el propietario de los medios de producción es Margarita, Rosana o Roberto. Pero desde el punto de vista de la sociedad concreta en la que existen esas relaciones de producción individuadas, retribuidas como salario, lo que encontramos es que no hay solamente
una abstracción del tiempo, una alienación del tiempo en tiempo abstracto. Sino que esa alienación del tiempo de las relaciones sociales funciona articulada con otra, que es la figura del sujeto como propietario. Desde el punto de vista de la producción, lo que tenemos son masas que ya no están sujetas a relaciones de producción feudal, sino que están sujetas a relaciones de producción capitalistas que suponen su individuación como mercancía retribuida por salarios. Pero desde el punto de vista concreto, eso funciona articulado con relaciones jurídicas que subjetivan a esos individuos abstractos como sujetos jurídicos, es decir, propietarios de sí mismos, de voluntad libre, que acuden libremente al mercado, sea a vender el producto de su trabajo, sea a vender su fuerza de trabajo. Que permiten pensar a los bienes como propiedad, como enajenables, intercambiables. Pero lo que muestra más es que eso aparezca articulado históricamente no es lo mismo que decir que la relación de explotación económica es ella misma una relación de represión encubierta. No es que los hombres se piensan libres, pero en realidad están reprimidos en la fábrica. No es que la figura de la persona jurídica es ficticia porque en realidad oculta una verdad más verdadera que sería que el individuo es soporte de relaciones de producción. Esa dimensión jurídica, podríamos llamarla ideológica, imaginaria, funciona eficazmente en la organización material de la sociedad. Es uno de los dispositivos de subjetivación más eficaces y duraderos de esos individuos abstractos que eligen libremente cambiar de explotador. Pero eso no quiere decir que la explicación del capitalismo se reduzca a la definición de propiedad, a su dimensión jurídica, concepto jurídico de propiedad, no que explica el funcionamiento del capitalismo. Eso sería un objetivo no economicista, sino politicista. Podríamos decir que en el fondo de la teoría de la cosificación, de la alienación como cosificación, un poco actúa ese sentido. Los hombres como cosas, apropiados, porque se venden a sí mismos, porque cosifican su fuerza de trabajo. Es un sentido politicista. Del otro lado, la otra posibilidad es reducir esa subjetivación a la reducción del hombre a la máquina, la pérdida de los rasgos humanos. La primera máquina es el cuerpo humano, es una pieza de un engranaje. Diríamos que esa es una desvío tecnocrático.
sería, por ejemplo, leer a Manford diciendo que la existencia del reloj explica la consolidación y el éxito del capitalismo. ¿No? El dispositivo técnico que mide el tiempo es la causa contingente de la existencia del capitalismo. Entonces, la perspectiva del materialismo histórico lo que hace es decidir cuál es la dimensión de las relaciones sociales que es tomada como causalidad. Y esa dimensión es la forma que adquiere la organización de la producción para la subsistencia material de esa sociedad. Todo lo demás se articula con ese principio de explicación. Sin embargo, esa explicación no existe sino en todas esas otras dimensiones que son económicas. La existencia del reloj forma parte también necesaria de la existencia del tiempo constante. Alguna forma de medición del tiempo, alguna técnica de medición del tiempo era necesaria. El tema es por dónde empezamos la explicación. ¿Se entiende? Pero también, si seguimos al cruzar, tendríamos que decir que la explotación económica nunca aparece, nunca existe pura, sino que existen todas estas otras dimensiones, sus aspectos técnicos, jurídicos, políticos. Sirve para explicarla, pero no en su totalidad. Exacto. Es un principio de explicación que te permite tener una teoría explicativa, pero esa teoría está siempre suponiendo una complejidad sobredeterminada. Yo decía, para terminar, dos o tres cosas. En esta sociedad que se vive a sí misma como una sociedad laica, desencantada, dice Marx, lo que reencontramos es el funcionamiento de un fetichismo, de una fuerza que se impone como una lógica que tiene el poder, ¿sí?, de conferir una suerte de aura mística a los objetos, que parece funcionar como una lógica social autónoma. Lo que hace Marx no es, entonces, simplemente criticar, mostrar el carácter ilusorio del dios dinero, de ese nuevo dios de la sociedad capitalista. No dice simplemente eso es una ilusión, no es así, en realidad es una proyección, sino que lo que muestra es el entramado material en el que toma forma esa figura como equivalente general que funciona como expresando sus atributos en todos los productos de trabajo humano, confiriendo jerarquías, valores, asignando lugares en la vida social. Pero donde podemos leer algunos rasgos del funcionamiento del biológico como una positividad relacional y material. Por un lado, el carácter invertido, en el sentido de que, siendo una abstracción mediadora de todos los trabajos concretos, el valor, se presenta, sin embargo, como un resultado particular, como un efecto y como el atributo de los productos de trabajo. Los productos tienen valor, las mercancías tienen tal y cual valor. En el funcionamiento de estas leyes del mercado se da por sentada, funciona esta estructura mediadora del cuerpo abstracto, pero funciona de modo tal que el valor se presenta como si fuera el atributo de los productos. Entonces hay una inversión de causas y efectos.
Podríamos decir, en segundo lugar, que esta inversión es de carácter necesario, porque es inherente a la forma que asume la organización material de la sociedad. En ese tipo de necesidad, el tiempo es un tiempo absoluto, continuo y exterior, que funcionan como una abstracción real, es decir, en las relaciones prácticas, pero que se experimentan como una ley natural. Entonces, el tercer principio es la naturalización de las relaciones prácticas sociales, que funciona como un mecanismo objetivo, como una ley que se impone a los individuos y que no es evidente a la conciencia individual. Y a esto podemos considerar, en cuarto lugar, un desconocimiento estructural que divide lo que el sujeto ve o vive de la objetividad material que produce las condiciones de ese campo de visión. La posteridad de las interpretaciones de este fenómeno se divide en esas teorías de la alienación que buscan, detrás de este carácter ilusorio, denunciar la cosificación, la reificación, el devenir máquina del cuerpo, todo aquello que las relaciones objetivas harían forzosamente con el sujeto libre y natural de la conciencia, y otra deriva interpretativa, que es la que estamos proponiendo y que la encuentran formulada con claridad en el texto de Balibar, que es la que permite pensar que todos esos fenómenos deben ser explicados a partir de comprender el funcionamiento estructural y material de las relaciones sociales en los que emergen y de los que forman parte necesaria. Por un lado, una teoría de la crítica de la alienación, que es un modo, una deriva que ha tenido la teoría de la ideología, ¿sí? Marcuse, Lepage. Las relaciones capitalistas son relaciones humanas alienadas, de hombres convertidos en cosas, de relaciones sociales ocultas en relaciones de intercambio de cosas, de trabajo humano, debido máquina, y contraposiciones, vida, técnica, vida, máquina, libertad, sucesión. Todas esas teorías se apoyan en la supervivencia de una ontología del ser como ser consciente. Se apoyan y por lo tanto suponen a la crítica ideológica como el gesto de develamiento de todos esos procedimientos que impiden al hombre natural ser consciente de su libertad de acción, pensarse como fuerza creadora de la historia. Esa es una línea interpretativa del feminismo de la mercancía, la cosificación, la reificación. La otra línea es la que plantea que ese lugar de hombre libre y el efecto de relaciones sociales estructural y materialmente alienadas. ¿Qué quiere decir estructural y materialmente alienadas? Estructuras sociales en las que funciona de modo práctico el tiempo abstracto como unidad de medida cuantitativa
de la producción de la vida moderna. De ese funcionamiento del tiempo abstracto no se escapan como individuo de voluntad libre ni como ser consciente. Porque en ese lugar forma parte necesaria del funcionamiento del tiempo abstracto. Ese lugar de relaciones estructuralmente alienadas donde el tiempo abstracto funciona como una estructura de mediación de la experiencia social, no se huye recuperando la conciencia del hombre libre. Porque la conciencia del hombre libre es la forma de experimentación necesaria al funcionamiento de esa forma de relaciones sociales. ¿Sí? Para que se reproduzcan las relaciones sociales de explotación capitalista, tenemos que experimentarnos como sujetos que dependen libremente de su fuerza de trabajo. Es eso lo que necesitamos. Entonces, cuando pensamos en la teoría de la ideología, no estamos pensando algo que viene después de la explotación económica. Estamos pensando en una implicación muy profunda entre lo económico y lo ideológico, de la forma conciencia misma